Saruman no tardó en sentir envidia de Gandalf, y esta rivalidad por fin se convirtió en odio, tanto más profundo cuanto más disimulado, y también en amargura, porque Saruman sabía en su corazón que el caminante gris tenía mayor influencia que él sobre los habitantes de la Tierra Media, aunque ocultaba sus poderes y no deseaba inspirar reverencia ni temor. Saruman no lo reverenciaba, pero llegó a temerlo, pues no sabía con certeza en qué medida percibía Gandalf sus íntimos pensamientos, más perturbados por los silencios que por las palabras del mago. Así fue que abiertamente trató a Gandalf con menos respeto que a los otros sabios, y estaba siempre dispuesto a contradecirlo o a hacer poco caso de sus consejos, mientras que en secreto observaba y ponderaba minuciosamente todo lo que decía y vigilaba todos sus movimientos en la medida de su capacidad. Así fue como Saruman empezó a ocuparse de los medianos y de la comarca, que de otro modo habría considerado indignos de su interés. No pensó en un principio que el interés de su rival por este pueblo tuviera relación alguna con las grandes preocupaciones del concilio y menos aún con los anillos de poder, pues realmente al comienzo no había existido esa relación y se debió luego tan solo al amor de Gandalf por el pequeño pueblo, a no ser que tuviera en el corazón cierta premonición profunda que escapaba a su vivaz inteligencia. Durante muchos años visitó abiertamente la comarca y hablaba de su pueblo a quien quisiera escucharlo, y Saruman se sonreía como si escuchara un cuento ocioso de un viejo vagabundo, pero no obstante le prestaba atención. Al ver entonces que Gandalf consideraba a la comarca digna de ser visitada, él mismo la visitó, pero disfrazado y con sumo secreto, hasta que hubo explorado y observado todos sus caminos y sus tierras, y pensó que había aprendido sobre ella todo lo que había por aprender. Y cuando ya no le pareció atinado ni provechoso permanecer allí personalmente, envió espías y sirvientes para que vigilaran las fronteras, porque aún tenía sospechas. Él mismo había caído tan bajo que creía que todos los demás miembros del concilio tenían cada cual objetivos ocultos y de largo alcance para su propio provecho a los que subordinaban todas sus acciones. De modo que cuando mucho después se enteró del hallazgo por el mediano del anillo de Gollum, solo pudo creer que Gandalf lo había sabido desde un principio. Y esta fue su mayor aflicción, pues todo lo que se relacionaba con los anillos lo consideraba de su ámbito particular. Que la desconfianza que inspiraba a Gandalf fuera merecida y justificada, de ningún modo disminuía su enfado. La verdad es que en un principio el espionaje y la desmesurada afición al secreto de Saruman no tenían malas intenciones, eran más bien una extravagancia nacida del orgullo. Los pequeños detalles, aunque parezcan indignos de ser mencionados, pueden sin embargo resultar de gran importancia a la larga. Pero, a decir verdad, al reparar en el amor que Gandalf profesaba a la planta que él llamaba hierba de pipa, por la cual, aun a falta de otros motivos, el pequeño pueblo debería ser reverenciado, decía. Saruman había fingido burlarse de ella, pero en secreto la aprobó y empezó a consumirla. Y por esa razón, la comarca siguió teniendo importancia para él. No obstante, temía que esto se descubriera y sus propias burlas se volvieran contra él, y que se rieran de él por imitar a Gandalf, y lo despreciaran por hacerlo con disimulo. Esta era, pues, la razón de la gran reserva de todos sus tratos con la comarca, incluso desde un principio, antes de que la menor sombra de duda hubiera caído sobre ella, y cuando aún estaba poco vigilada, abierta libremente para todos los que quisieran entrar en ella. Por esta razón también, Saruman dejó de ir él mismo allí, porque llegó a su conocimiento que no había pasado del todo inadvertido a la aguda mirada de los medianos, y que algunos, al ver una figura semejante a la de un anciano vestido de gris o de bermejo que andaba sigiloso por los bosques o se internaba en el crepúsculo, lo habían tomado por Gandalf. Después de eso, Saruman ya no fue a la comarca por temor de que tales cuentos pudieran difundirse y llegaran a oídos de Gandalf. Pero Gandalf sabía de estas visitas y adivinó su motivo, y rió,
considerando que este era el menos peligroso de los secretos de Saruman, pero no se lo dijo a nadie, pues no era de su gusto que nadie fuera sometido a vergüenza. No obstante, no se sintió insatisfecho cuando las visitas de Saruman cesaron, pues ya sospechaba de él, aunque no le era posible prever aún que llegaría el día en que el conocimiento que tenía Saruman de la comarca sería peligroso y de la mayor utilidad para el enemigo, poniéndole la victoria casi al alcance de la mano. Ahora bien, por causa del disgusto y el temor que le provocaba, en los últimos días Saruman evitaba a Gandalf y rara vez se encontraban, salvo en las asambleas del Concilio Blanco. Fue en el Gran Concilio celebrado en 2851 cuando se habló por primera vez de la hoja de los medianos. Y el asunto se consideró divertido en ese momento, aunque luego se recordó bajo una luz diferente. El concilio se reunió en Rivendell y Gandalf estaba sentado aparte, silencioso, pero fumando prodigiosamente, algo que nunca había hecho antes en tales ocasiones, mientras Saruman hablaba en su contra y sostenía con insistencia que, en oposición al consejo de Gandalf, Dol Guldur no debía ser atacada todavía. Tanto el silencio como el humo parecían molestar mucho a Saruman, y antes de que el concilio se dispersara, le dijo a Gandalf: «Cuando se debaten asuntos de peso, Mithrandir, me asombra un poco que juguéis con vuestros juguetes de humo y fuego, mientras los demás hablan con seriedad». Pero Gandalf se echó a reír y replicó: «No os asombraríais si vos mismo consumieras esta hierba. Descubriríais que el humo librado despeja la mente de las sombras interiores. De cualquier modo, proporciona la paciencia de escuchar errores sin enfado. Pero no es uno de mis juguetes. Es un arte del pequeño pueblo del oeste, alegre y digno pueblo, aunque no de mucho interés quizá para vuestros altos designios políticos». No se sintió Saruman muy apaciguado con esta respuesta, pues odiaba las burlas, aunque fueran benignas, y dijo entonces fríamente: «Os mofáis, señor Mithrandir, como es vuestra costumbre. Sé perfectamente que os habéis convertido en un explorador de lo pequeño, hierbas, animalitos salvajes y un pueblecito infantil. Sois libre de disponer de vuestro tiempo como gustéis, si no tenéis nada mejor que hacer, y podéis escoger vuestros amigos donde queráis. Pero para mí los días son demasiado oscuros como para prestar oídos a cuentos de viajeros, y no tengo tiempo para simplezas de campesinos». Gandalf no rió esta vez y no respondió, sino que, mirando de manera penetrante a Saruman, inhaló su pipa y exhaló un gran anillo de humo al que siguieron otros varios más pequeños. Entonces levantó la mano como para acogerlos y se desvanecieron en el aire. Luego se puso en pie y abandonó a Saruman sin añadir una palabra, pero Saruman se quedó un momento en silencio y se le ensombreció la cara de duda y disgusto, pues dudaba de si había interpretado correctamente la intención de Gandalf al exhalar anillos de humo, sobre todo si mostraba alguna conexión entre los medianos y el importante asunto de los anillos de poder, por improbable que esto pudiera parecer, y dudaba de que alguien tan eminente se interesara por un pueblo tan insignificante como el de los medianos, sin otro motivo que el propio valor atribuido a este pueblo. Era extraño que Gandalf, enfadado por la insolencia de Saruman, escogiera esta manera de señalarle que sospechaba que el deseo de poseerlos había empezado a incorporarse en su política y a su estudio de la historia de los anillos, y de advertirle que se le impondría en el camino. Porque no cabe duda de que Gandalf no había pensado hasta entonces que los medianos, y aún menos los que fumaban, tuvieran nada que ver con los anillos. No obstante, cuando más tarde los medianos quedaron realmente involucrados en tan importante asunto, Saruman solo pudo pensar que Gandalf lo había sabido o previsto, y que se lo había ocultado a él y al concilio, y que su propósito era el único que Saruman podía concebir: conseguir el anillo y excluirlo a él.